Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días, muchas gracias al auditorio que nos ve en nuestro programa de todos los martes a las 9 de la mañana, en su propia voz, el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que procura dar voz y dar prioridad a los temas de la agenda política nacional y en este caso local. Agradezco profundamente la invitación y la presencia en este momento en el foro del doctor Raúl Pineda, experto en el tema que vamos a tratar hoy. Muchas gracias, doctor Pineda. Me da Muy mucho buenos gusto verlo, días. aunque no sea presencial, me disculpo, pero tuve un problema acá. No. Le recuerdo a todo el auditorio que estamos en vivo y que pueden comunicarse con nosotros al 192-1200, a la extensión 37120. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que nos importa a todos, que ha estado en las primeras planas de los diarios y de las conversaciones, por lo menos en el Estado, y que se refiere a la aprobación o no en el Congreso. Por supuesto, todavía no se aprueba, acaba de llegar, de hecho, realmente al Congreso, el sistema del Batán, bajo un esquema público-privado, que es un sistema de regeneración y potabilización de agua para el consumo humano, en el caso de Querétaro. El nombre hace evidente que se trata de la presa del Batán, y por lo tanto que está ubicada en el municipio de Corregidora, y que su intención es pues proveer del vital líquido al área metropolitana de la ciudad de Querétaro. El doctor Raúl Pineda no necesita presentación, estorba cualquier cosa que diga, es un experto en el tema. Nos parece que es importante porque ha habido varios eventos y varias entrevistas que han dado cuenta del tema, de la importancia del tema, pero nos parece importante en este programa, que siempre hemos procurado que sea la visión más académica, más serena, más clara, convocar a un experto, y Raúl cumple con esas expectativas de experto. Recientemente, Raúl, hubo un programa también en nuestra televisora universitaria de la doctora García Gasca, de Tere García Gasca, donde ella se pronunciaba con bastante serenidad, debo decirlo, sobre algunas preocupaciones sobre qué tanto se puede limpiar el agua, no solamente de bacterias, sino del conjunto de metales, químicos, farmacéuticos, etcétera. Y bueno, lo riesgoso que sería tener un sistema como el sistema del Batán sin una clara normativa sobre lo que obliga, digamos, a la potabilización. Hay experiencias mundiales de más de 50 años. Este país africano, reconocido y famoso en Namibia por el asunto de una gran planta potabilizadora de agua que aparentemente ha funcionado bien. Es decir, existe la tecnología, pero no queda claro. Hay como cierto temor. Entonces, de eso se trataría. Yo sé que recientemente ha llegado a la universidad por parte del gobernador más que el documento, el expediente completo de la propuesta, con la intención de que la universidad participe en una, podría decirse, evaluación, Raúl. Eh, Está dispuesto a oír comentarios aparentemente, y entiendo que usted está en el grupo, Raúl. Bueno, sí, en una pasada reunión de directores que fue citada por la rectora de nuestra universidad, fui invitado para asistir a esa misma reunión. Y creo que una parte importante es la apertura que existe para poder revisar toda la información que esté derivada de este proyecto, ¿no? Yo quisiera comenzar, antes de comentar la parte que de alguna manera desarrolló la doctora García Gasca, me gustaría comentar que vivimos en una situación difícil con respecto del agua. Por un lado, no la usamos sabiamente, creo yo,
porque desperdiciamos mucha agua en las ciudades. Las ciudades se vuelven como unos hoyos negros en los cuales los recursos llegan y después salen de ahí contaminados, ¿no? No regresamos realmente al campo, por ejemplo, a la zona rural, un agua adecuada a los ríos, ¿no? Entonces necesitamos, de alguna manera, tener la posibilidad de reusar el agua en nuestras ciudades. Y eso es muy importante. Celebro que haya ese proceso, digamos, de reuso del agua. Sin embargo, durante la misma reunión yo expresé tres cuestiones que me parecen sumamente relevantes para el proyecto del Batán. Una, la primera es la única posibilidad que tenemos para mejorar o para garantizar el agua para los habitantes de Querétaro. Y yo creo que allí habría que revisar con mucho cuidado, por ejemplo, cuánto podríamos ahorrar si nosotros mejoramos la eficiencia, que en este caso alcanza entre el 50 y 60% de uso del agua de la ciudad, ¿sí? En lugar de traer también agua de otros lugares, ¿no? Porque eso ya vimos que en muchos lugares de México se está constituyendo en un problema político, en un problema de territorios, en los cuales pues, la gente no está dispuesta a dar su agua a las ciudades, ¿no? Claro. Y bueno, sobre ese tema, Raúl, según recuerdo haberte escuchado a ti, el desperdicio o lo que se pierde de agua en la distribución es muy significativo en las ciudades. Alcanza a veces un porcentaje bastante alto, casi el 50% o más. Sí, en el caso de Querétaro está entre el 40 y el 50%, en el caso de la ciudad, y pues esto se debe a fugas que son múltiples. Y eso me lleva al segundo punto, que también tocaron varios directores en la reunión que les refiero, ¿no? Y es la parte de la cultura del agua, la parte de la sociabilidad de todo lo que son las condiciones en las que vivimos actualmente, ¿no? Si yo me voy a vivir al desierto de Atacama y pienso que me voy a bañar todos los días con una gran cantidad de agua y todo eso, pues es falso, porque pues, allá llueve muy poco y la verdad es que el agua tiene un costo impresionante porque pues, vivimos en un lugar con poca agua. Lo mismo sucede aquí en Querétaro. En Querétaro no tenemos mucha agua, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hemos hecho es traer agua de algunos otros lugares, pero tampoco se está convirtiendo en un proceso, digamos, pues viable en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que aprender a vivir con el agua que tenemos y utilizarla lo más sabiamente posible. Por eso el reuso del agua es muy importante. Sin embargo, el reuso del agua pues, nos lleva a otra consideración que es muy importante, que es la tercera consideración, y que resulta de las aguas negras concentran lo peor de nosotros, ¿sí? Es decir, lo peor de nosotros, y digo, no lo peor en términos de lo orgánico, que es lo natural, ¿no? Sino en términos del uso y del consumo que tenemos de una gran cantidad de productos cuyos desechos se van al agua, ¿no? Desde un lápiz de cejas hasta un shampoo o ¿cómo se llama? Remedios para que crezca el pelo a base de minoxidil, ¿no? Que son hormonas y toda una serie de cosas. Todo eso va al agua. Y todo eso, muchos de esos microcontaminantes, y se llaman microcontaminantes porque son muy pequeños, muy pequeños, ¿no? Y entonces estos microcontaminantes, y también se les llama contaminantes emergentes porque son algo que no, yo creo que le llaman contaminante emergente a todo lo que no está en las normas. Exacto. ¿Sí? O sea, todo lo que no está en las normas. Y el problema de nuestras normas es que no contienen, digamos, a este tipo de contaminantes. Y no solo eso, o sea, en varias publicaciones recientes, de los años recientes, investigadores mexicanos han hecho un énfasis importante en la pandemia invisible. Es decir, esa pandemia en la cual nosotros estamos ingiriendo agua de diferentes lugares
con condiciones que no conocemos, porque nuestras normas no lo contemplan. Entonces a mí me llamó mucho la atención que en la presentación del proyecto que nos hicieron se hizo un énfasis importante en la cuestión de que se iban a seguir otras normas internacionales más avanzadas con respecto a la potabilización del agua. Sin embargo, cuando leo el documento en el que se presenta a los legisladores, se dice que se van a seguir las normas oficiales mexicanas. O sea, ahí encuentro, digamos, diversos tipos de incongruencias que yo creo que si se quiere hacer el proyecto, se tiene que hacer de una manera en la cual esté transparente toda la información. Ahora, Raúl, has tocado, yo creo que dos temas que han estado en la palestra, digamos, de la conversación, aunque no de la misma forma, pero creo que en la sustancia es lo mismo. Por un lado, una preocupación por el monto de la inversión a 30 años, además de que sea privada, que estamos hablando de 35,000 millones de pesos, más lo que se acumule con la actualización por año, porque también de eso se habla en el documento. Tú ya lo leíste, yo también. Pero el tema no es nada más el monto del dinero, bueno, el monto financiero, sino además si esta es la mejor opción, que es el énfasis que tú pones. Este, ¿Te parecería que, por ejemplo, una opción como mejorar la eficiencia del uso del agua, evitar las fugas, por ejemplo, en la ciudad, que como tú dijiste se calculan en casi la mitad, sería más barato y tendría impactos más rápido? Habría que hacer las cuentas. O sea, Sí. yo creo que hay que hacer las cuentas en ese sentido, porque también hay otra opción en la cual, pues sí, continuar con el proyecto del Batán para poder de alguna manera reciclar el agua, que es muy importante que empecemos a reciclar el agua, y a lo mejor intercambiarla con, con los pozos, vamos a ponerle así, limpios de extracción para las zonas agrícolas. ¿Sí? Okay. Pensando en que el Estado no somos un Estado agrícola, digamos, de vegetales que nos sirven para la alimentación, sino más bien producimos muchísimo de alimentación para el ganado, ¿no? Claro. Ahora, esa es una parte que puede ser, digamos, un intercambio útil, ¿no? Pero yo creo que hay que poner mucha atención a la parte de los números. En el caso, por ejemplo, de Singapur. Singapur tiene uno de los mejores programas a nivel mundial, se llama New Water, y ese programa tiene muchos años ya, tiene más de 20 años, y empezaron con una planta de tratamiento pues demostrativa, antes de pasar a 4 grandes plantas de tratamiento ya súper que garantizan el 30% del agua de necesidades de agua en Singapur, una población de aproximadamente 5 millones de habitantes, aunque concentrada una parte, los demás son islas, pero en este ejemplo que se tiene de Singapur, pues el costo estimado del proyecto ha sido de 70,000 millones de pesos. ¿Sí? O sea, 70,000 millones de pesos para un proyecto en el cual el agua que se obtiene es tan pura, ¿sí? No en términos de los contaminantes emergentes, pero en términos de normas muy fuertes, muy sólidas, es pura, tanto que se usa primordialmente el agua para la industria alimentaria y la refrigeración. ¿Sí? Después de eso, el agua, para poder usarse para el consumo humano cuando hay sequías, se manda a presas. Okay. Presas que obviamente están súper cuidadas, que tienen un manejo de cuencas increíble, que no están bajo ningún esfuerzo, ninguna cuestión de contaminación. Y entonces eso lo que permite es que esa agua se pasa, se mineraliza nuevamente y entonces ya llega para el consumo humano. O sea, es un esquema bastante, digamos, sólido en todos los sentidos, tanto ambientalmente como en términos territoriales. Entonces, a mí me parece que algo que no se ve claramente aquí en el Batán es precisamente esa situación, porque, se está pensando en una planta de tratamiento en Arroyo Hondo, en la parte alta de la media de la cuenca, ¿no? Lo cual es importante, pero pues creo que estamos todavía como en pañales de tener los datos duros que permitan tomar las decisiones adecuadas.
Y bueno, resulta bastante grave porque la solicitud que hace el Ejecutivo al Legislativo es una propuesta de aprobación del crédito y de aprobación de alguna manera, de manera indirecta, del incremento en el precio del agua, que no me parece eh, que sea un tema súper prioritario, pero sí porque no se cuantifica ese monto. Entonces, puede suceder una catástrofe en términos de los intereses de la iniciativa privada, que es la principal protagónica en términos estrictamente monetarios de este proyecto. Me parece que intuyo, Raúl, que tú tendrías una visión de pausar el proyecto, de iniciar en una primera fase quizás para este asunto de reciclar o como se llame la palabra técnica, de recuperar el agua, pero empezar para consumo agrícola, empezar a hacer las pruebas, valorar y luego pensar en el consumo humano. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, me parece que es un camino que muchas ciudades tienen que seguir viendo hacia el futuro y que se necesita, digamos, sí, caminar pausadamente hacia esa dirección, ¿no? Entonces creo que aquí vendría muy bien digamos, la interrelación que se planteó con la universidad en términos de pues, discutir los proyectos, discutir las situaciones y ver hacia dónde se puede orientar, digamos, el proyecto, ¿no? El proyecto, obviamente, sí requiere financiamiento para lo que sea. O sea, Sí, si claro. se hace el proyecto o si se intenta hacer la cuestión de cómo dirigir esa parte de la regeneración del agua a nivel del ciclo hidrosocial en la ciudad, pues yo creo que también se necesitan recursos, ¿no? Entonces, Claro. me parece que aquí la parte importante que puede ser, que puede de alguna manera ayudar a todo esto, a esa iniciativa que, bueno, en primer lugar, a mí me gusta en el sentido de que, pues, está poniendo a discusión en la ciudad el problema del agua de otra Exacto. manera, ¿no? Y creo que Claro. eso es muy, muy útil para formar esa nueva cultura del agua. Entonces creo que, digamos, es importante que se vislumbre hacia el futuro lo que tenemos que hacer, sea a nivel, digamos, propositivo, a nivel de plantas de tratamiento o de proyectos, vamos a ponerlo así, pues demostrativos, y Exacto. antes de pasar a una fase ya definitiva en la cual se dedique el agua al consumo humano. Hay otros países, por ejemplo Israel, que tiene una gran capacidad de regeneración de agua, está también Suecia, está Silicon Valley en California y todo eso, pero todos ellos, también está el proyecto del condado de Orange, ¿no? Todos ellos usan el agua, la potabilizan, vamos a ponerlo así, pero la usan para diferentes cosas. Principalmente cuestiones agrícolas y la otra es para inyección a los acuíferos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí hay un tratamiento que terminaría haciéndose pues precisamente al recuperar el agua de los acuíferos varios años después, ¿no? Y en otros casos, por ejemplo en California, lo usan para inyectar el agua tratada, para contener el avance del agua salada por Ok. procesos de salinización, ¿no? Entonces, o sea, hay muchos ejemplos de reuso del agua, pero de aguas negras, pero esos ejemplos tienen que ver con otros usos, ¿no? De hecho, por ejemplo, Sabadell, una empresa en la zona de Cataluña, tiene un proceso impresionante de manejo del agua, de las aguas negras y todo eso, pero está prohibido usarlo para consumo humano. O sea, Ok. industria o agricultura, adelante, pero no para consumo humano. Sobre todo que además en Querétaro tenemos un montón de empresas que utilizan el agua para enfriamiento o para procesos químicos, Así. como por ejemplo la papelera, que está básicamente en San Juan del Río y que además ha estado contaminando el río, por cierto, que podrían utilizar este tipo de agua y así vas probando el nivel de potabilización y qué tanto puede afectar, qué tanto estás quitando en realidad todos estos microorganismos emergentes, usando tus propias palabras. Ahora, quizás también valdría la pena enfatizar en que no se ha intentado, ni siquiera presupuestado, cuánto costaría ir
parcialmente, digo, eso no es un asunto de la noche a la mañana, porque hay que cambiar las tuberías, básicamente, Claro. de cómo hacer más eficiente el uso, porque si se desperdicia la mitad del agua y pudiéramos cambiar eso, digamos, en el mediano plazo, pues estarías hablando de que se te duplica la capacidad de Así agua es. y por lo tanto el uso se disminuye, digamos, el uso de los mantos freáticos. Y me parece que eso ni siquiera se ha intentado, ni siquiera se ha cotizado. Y bueno, por supuesto que no ha habido un esfuerzo serio desde la autoridad y desde nosotros también de cambiar nuestra percepción del tema del agua como si fuera infinita y que no se fuera a acabar y que no vivimos en el desierto, porque vivimos en el desierto. Así es. Eh, Sí. este, Yo no creo sé, que es muy importante. Hay muchas alternativas también. Por ejemplo, algo que no se ha explorado a nivel de la ciudad es la captura de agua de lluvia. O sea, exacto. hay ejemplitos por todos lados. En su casa también tenemos captura de agua de lluvia, etcétera. Pero se necesita mucho trabajo para poder estimular eso y tener, por ejemplo, un uso más adecuado del agua para dejar el agua potable exclusivamente para el Para tomar. consumo, para Exacto. tomar, no Exacto. para, no para, ahora sí que no para el baño, ¿no? Exacto. No para regar las plantas o cosas así. O sea, yo creo que es importante eso. Sí, ¿no? Pero a nivel individual, Raúl, el esfuerzo que tú tienes en tu casa y que algunos tenemos parcialmente, no todos, es carísimo, porque, y hasta ineficiente, pero bueno, uno intenta hacer el esfuerzo, pero tendría que ser una política como Así mucho es. más clara, que nos enseñara a hacerlo y hacerlo incluso por zonas, porque se requieren espacios físicos para juntar el agua y luego volverla a sacar en la época de estío. Entonces, bueno, me parece que habría muchas otras acciones que hacer previas, que eso me parece que sería como la síntesis de tu Sí. propuesta. Nos están mandando ya el mensaje de que nos queda solamente 3 minutos para cortar. Entonces, a mí me gustaría que fuera tu intervención la que cerrara el programa. Me acerco a pensar que estarías en la postura de hacer el programa, pero por fases. Yo estoy en la postura de sí establecer un programa de reuso del agua, ¿sí? Que pueda de alguna manera ir en diferentes etapas, ir probando los usos del agua que estamos recuperando, ¿no? Eso lo podemos ver en una casa. En una casa en la que hemos intervenido en las zonas rurales de Querétaro, se usan biofiltros, entonces el biofiltro te permite usar el agua con jabonosa, ¿no? El agua gris y volverla a usar para el huerto, para otras cosas, etcétera. O sea, necesitamos desarrollar esa cultura de reuso del agua, pero con mucho cuidado para saber que lo que estamos tomando es un agua realmente que no va a causar problemas de salud hacia el futuro. Y luego, por otro lado, implementar de manera paralela otros programas que transformen paulatinamente nuestra visión del agua y la cultura del agua y a lo mejor quizás ir reduciendo este nivel de pérdida de agua en la distribución. Definitivamente eso tenemos que lograrlo. O sea, las ciudades no pueden sobrevivir si seguimos siendo ese hoyo negro en el cual se van los recursos. Necesitamos ser realmente ciudades con mayor sustentabilidad y pensando en el bien común, no el bien común solamente de los ciudadanos urbanos, sino de aquellos que están también en las zonas rurales. Pues muchas gracias, Raúl. Yo espero, de verdad lo espero con la esperanza, Sí. que el Congreso nos escuche y que no aprueben el proyecto como está, sino que realmente se abran espacios de discusión y que lo hagan por fases, pensando en todas estas cosas que tú como experto has dicho. Te agradezco muchísimo tu intervención y Muchísimas ojalá que gracias. la voz de la universidad se escuche. Muchas gracias. Hasta luego. Ha sido un gusto verte, Raúl. Muchas gracias al auditorio y nos vemos el próximo martes a la misma hora. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.